Muy buenos días, hermanos. Muy buenos días, hermanas. Nos volvemos a escuchar que ya es el sexto y último día de estas lecciones en que estamos estudiando el tema del Espíritu Santo como GPS, porque efectivamente el Espíritu Santo es el GPS para nosotros los creyentes. Entonces, habiéndoles dado la bienvenida, oremos para que podamos sacarle el mayor provecho a este tiempo que el Señor nos ha dado para estar juntos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, por la oportunidad que nos das una y otra vez, Señor, de despertar. Te agradecemos por tus bendiciones. Señor, de una manera muy especial queremos hoy agradecerte por tu Espíritu, Señor, que nos acompaña, que da la lucha dentro de nosotros para que no tengamos necesariamente que actuar influenciados por la carne, sino actuar dentro de esa victoria espiritual que nos da el contar con el Espíritu, con tu Espíritu, viviendo dentro de nosotros. Señor, te agradecemos y te honramos. Pedimos, Señor, que nos acompañes durante este momento que es la finalización del estudio, para que podamos aprender y más importante aún, Señor, que podamos aplicar esto para que no se convierta y se pierda simplemente como un ejercicio intelectual, porque lo que queremos es mejorar nuestras vidas, Señor, eliminando lo que haya que eliminar e incluyendo lo que haya que incluir. Esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Retomemos el tema de las funciones del Espíritu Santo. Una función muy importante del Espíritu Santo, quizás la primordial, es que nos revela las verdades de Dios. Y para muestra un botón, les voy a pedir que presten atención, mucha atención al siguiente mensaje, porque es muy importante. Российские срочники, послушайте меня особенно внимательно. Российские офицеры, вы-то все уже поняли. У Украины вы ничего не заберете. Вы будете забирать жизни. Вас очень много. Но и вашу тоже заберут. Este fue un mensaje muy importante que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, le dirigió al pueblo. Estoy seguro que ustedes también opinarán, al igual que yo, que lo que él tenía que decir es sumamente importante. Y es que yo lo entendí. No lo entendí por los años en que no vivía en Rusia, sino que yo lo entendí porque tenía subtítulos. Entonces, ¿qué sucede? Ninguno de nosotros, ni ustedes ni yo, me atrevo a pensar, entendemos ruso. Pero tengo una ventaja sobre ustedes, que yo estaba leyendo los subtítulos, entonces yo sí lo entendí, aunque sigo sin hablar ruso. Ese es un ejemplo de cómo funciona el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, siempre decimos en el ámbito eclesiástico, que nos revela las verdades de Dios, y eso es cierto. Pero ¿saben cuál es una forma muy tica de entenderlo? El Espíritu Santo nos traduce las verdades de Dios, porque nosotros desde que nacemos entendemos y hablamos muy claramente el idioma de la carne. Es por eso que el idioma del Espíritu, ese idioma de Dios, requiere un traductor. El Espíritu Santo es ese traductor. Por eso necesitamos andar siempre en nuestros aparatos con la señal bien calibrada para poder entender aquella señal que viene de más arriba, porque necesitamos entender estas verdades. Otra función es que el Espíritu Santo, como ya lo dije en una lección pasada, nos convence de pecado. Adicionalmente, nos da poder, amor, dominio propio. Hechos 1:8 dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. El Espíritu Santo nos da poder para actuar en cumplimiento de la voluntad de Dios. Otra función, nos enseña a vivir como Cristo. Muchas veces nos vemos tentados a decir, bueno, sí, yo sé que voy en los pasos de Cristo, pero yo no soy Jesús. Esta última frase nunca es excusa.
Para nada es excusa. Otra función, el Espíritu Santo nos guía en nuestro vivir diario. Vean, si uno usando Waze hace un giro indebido o toma una vía incorrecta, la aplicación, ¿qué es lo que hace? Recalcula la ruta para llevarlo a uno lo más pronto posible hacia la ruta correcta. El Espíritu Santo hace la misma función, porque cuando equivocamos la ruta, equivocamos la actuación, equivocamos la intención o nos vamos por donde no debemos ir, el Espíritu Santo nos guía y nos dice, bueno, gire aquí, venga por acá. Tanto el Waze como el Espíritu Santo nos guían, nos dicen por dónde ir, pero se requiere algo sumamente importante que Waze no puede hacer y el Espíritu Santo no quiere hacer, que es obligarnos por la fuerza a ir por donde debemos ir. Esto requiere humildad, requiere la humildad para saber que yo no sé más que el Espíritu Santo. No importa cuáles hayan sido mis experiencias, cuál sea mi vivencia, o lo que yo haya escuchado, o lo que yo haya creído o estudiado, nunca voy a superar a Dios, al Espíritu de Dios, en torno a escoger la mejor ruta de mi vida. Eso nunca va a pasar. Y aquí hago una muy importante exhortación. El año acaba de comenzar. Si usted es de los que hacen propósitos de año nuevo, le falta tremenda cantidad de días para llegar a hacer los propósitos de año nuevo para el 2025. Si usted, y esta es mi exhortación, anda por la ruta que sabe que es incorrecta, pero lo sabe, y todo este tiempo le ha faltado humildad para reconocer que va por la ruta incorrecta, este es el momento para que haga un giro en U y vaya por la ruta correcta. ¿Por qué usted debe tomar esta decisión ahora? Porque usted no puede esperarse hasta que sea 31 de diciembre, esté todo emocional, tenga la intención de mentirse nuevamente por un año más haciendo propósitos de año nuevo. No, este es el momento de hacerlo. Y no digo que este es el día, sino que este es el momento. Usted puede pausar este mensaje y puede sintonizar al Señor, pedir perdón, lo cual requiere humildad, e irse por la ruta correcta. ¿Y por qué tiene que hacerlo ahora? Porque usted no sabe si dentro de 12 horas su familia va a estar preparando su funeral. Eso no está garantizado para absolutamente nadie. Entonces le insto a que lo pueda hacer. El Espíritu Santo, al igual que el Waze, antes de que uno comience la ruta, cuando uno ya le dice, bueno, ¿para dónde va? Antes de señalarle la ruta, ya la está calculando. El Espíritu sabe por dónde debemos ir. Nosotros creemos saber por dónde debemos ir, pero lo importante es ser obedientes y seguir la guía del Espíritu Santo. ¿Para qué va uno a activar Waze si simplemente va a ir a jugar de intrépido y no va a seguir la ruta? Pues lo mismo es con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía, solo que hay una enorme diferencia. Waze lo que busca es que lleguemos a tiempo con el menor atraso posible y la ruta más efectiva. Lo que el Espíritu Santo está buscando evitar es mucho más importante. Está evitando que nos perdamos. Está evitando que destruyamos nuestras familias, que destruyamos nuestros matrimonios, que perdamos a nuestros hijos, que perdamos el gozo de la salvación. O sea, son cosas más importantes. Entonces se requiere humildad para poder obedecer al Espíritu Santo. Otra función importante del Espíritu Santo es que da los dones para el servicio en el cuerpo de Cristo, para el servicio en la iglesia. No todos tienen los mismos dones y algunos tienen más de un don. Todos los reparte el Espíritu Santo. Esta es su función. Les recuerdo lo que cité en una lección pasada, cuando les hablé del currículum del Espíritu Santo, que está en Isaías 11:2. Dice,
refiriéndose al Espíritu Santo, el Espíritu del Señor reposará sobre él. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor al Señor. Pregunto, ¿no son estas todas las habilidades que requerimos para la vida? Sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo, poder, conocimiento y el temor del Señor. Todo esto lo necesitamos. No desperdicie la señal que emite el Espíritu Santo. Sintonícela, véala en la pantalla de su celular, pero sígala. Eso es lo más importante. El Espíritu Santo no está para hacernos sentir bien con nosotros mismos, sino para guiarnos en toda verdad. En este mundo de hedonismo en que el ser humano es el centro de toda la actividad y que lo más importante es la autoestima y que nosotros seamos súper y que todo siempre nos favorezca y nos sintamos muy bien con nosotros mismos, el Espíritu Santo no está para esos jueguitos. A veces el Espíritu Santo tiene que jalarnos el aire y bien fuerte para que vayamos por donde debemos ir. Esa es su función. La obediencia al Espíritu Santo identifica al creyente. Recordemos nuevamente lo que indica Romanos 8:14. Y esto es claro, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Vean, hay una forma de interpretar normas, normas legales, y se llama interpretación a contrario sensu. Eso significa interpretarlo en el sentido contrario. Si la Biblia dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios, lógicamente se deduce que los que no son guiados por el Espíritu Santo no son hijos de Dios. No lo dije yo estoy leyendo la palabra de Dios y eso es lo que el Señor indica. Antes de terminar esta reflexión, quiero tomarme unos minutos para hacer un énfasis que es necesario hacer. Y es el que debemos tomar conciencia de cuál es el obstáculo que impide que nosotros recibamos la señal clara del Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo no emita la señal, la emite y la emite con toda la intensidad posible. Pero nosotros, volviendo a lo que indiqué en una de las lecciones anteriores, tenemos un enemigo que es nuestra carne, es nuestra inclinación natural a pecar. Nosotros no nos debemos engañar, ni debemos desarrollar amnesia espiritual que muy flaco favor nos va a hacer. Nosotros, no importa de dónde nos haya sacado el Señor, sea que tengamos un testimonio tan impresionante como el de Nicky Cruz, o sea que hayamos asistido al culto desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Los dos ocupan necesariamente la misma salvación. Nosotros debemos reconocer nuestra inclinación y el gusto natural por el pecado. Sí, eso fue lo que dije. No hace falta que lo devuelva, lo repito con todo gusto. Tenemos un gusto natural por el pecado. En cambio, el gusto por los caminos de Dios es un gusto adquirido y tenemos que irlo desarrollando. Vean, les voy a dar un ejemplo clarísimo. ¿Quién de ustedes, tratando de ejercer autocontrol, se han acercado a la refri, 10, 11 de la noche y se han sentido, pero así, tremendamente tentados a sacar la ensalada, servirse un montón de lechuga, tomate, chile dulce, apio, no echarle ni un grano de sal, ni vinagre, ni nada, y comerse esa ensalada riquísima, crujiente, con sabor a cartón? Absolutamente nadie que esté bien mentalmente ha pasado por eso, porque uno no tiene antojos de ensalada de decir, uy, Señor, es que yo no debo seguir con la ensalada, estoy perdiendo el control. No, eso no le pasa a nadie.
Ahora, si estamos hablando de un tres leches, así como bien mojadito, con un brownie, ese brownie que está así como entre tibio y caliente, uy, con una bola de helado de vainilla, o un queque mármol, así, horneado hace como media hora, que todavía esté calientito, o mejor aún, un esponjoso volcado de piña, o un volcán de chocolate. Con eso ya sí tenemos problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso tenemos un gusto natural. Por eso, no es un gusto adquirido. Es algo que es algo tan sabroso que ya me antojé de ir a comer alguno de estos cuando termine este mensaje, aunque en realidad no lo voy a hacer porque luego mi esposa me va a caer encima, pero eso es un reclamo para otro día. Tenemos que entender, los seres humanos tenemos tendencias naturales y no nos ayudamos cuando andamos jugando espirituales creyendo que no tenemos la inclinación para pecar. Ahora, el que yo diga que nos guste el pecado no es una justificación. No estoy tratando de enseñar algo antibíblico. Más bien estoy haciendo que nos ubiquemos. Comencemos por decirnos la verdad a nosotros mismos. Nos gusta el pecado, ¿por qué? Porque nacimos con una carne, nacimos pecaminosos. Después de que aceptamos al Señor, ya el pecado no es un estilo de vida como antes, no es un estilo de vida, pero sigue estando presente. ¿Qué es lo que debemos procurar? Debemos procurar una relación cercana con el Señor, obedecer al Espíritu Santo, estudiar su palabra, estar involucrados en el trabajo del Señor. ¿Para qué? Para que el pecado cada vez esté más distanciado y no sea un estilo de vida. Pero volvemos al problema. Tenemos la carne. Vean, la carne es como la sombra. Nos va a seguir en todos nuestros pasos. Incluso la sombra a veces nos deja en paz. Cuando entramos a un lugar oscuro, ya la sombra se fue. Pero la carne, incluso en un lugar oscuro, siempre va a estar con nosotros. Vean, esto me recuerda de un autor famoso. No me acuerdo del apellido, pero escribió un libro que es un bestseller. Es un libro muy leído y se llama Romanos. En el capítulo 7, versículos del 14 al 20, dice así. Y este es Pablo, Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en este caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Vean, en primera instancia, quiero referirme a este versículo 20, el último, cuando dice, y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Pablo no se está lavando las manos y diciendo, bueno, qué dicha, no soy yo, es culpa de aquel pecado, qué barbaridad con el pecado. No, él está reconociendo su responsabilidad, está reconociendo, aquí el que peca soy yo. El problema es que quiero de verdad hacer lo bueno, pero lo bueno que quiero hacer no lo logro, y lo malo que no quiero hacer, eso es precisamente lo que termino haciendo. Recordemos que toda nuestra experiencia espiritual se basa en la palabra de Dios, y la Biblia es totalmente inspirada. No solo las letras rojas de Jesús en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, toda la Biblia es inspirada, y esto que acabamos de leer de Pablo también es palabra de Dios inspirada. Ahora les pregunto, para nuestra propia reflexión y ubicación, si Pablo, sí, este mismo Pablo, el del camino a Damasco, el que escribió tantas cartas a las diferentes iglesias,
Si este es el Pablo que se está quejando de que no logra controlarse porque lo que no quiere hacer lo hace y lo bueno que quiere hacer no lo logra hacer, me pregunto, ¿cuáles son nuestras probabilidades de que nos vaya mejor? Creo que se ubican entre 0 y nulo punto nada. Entonces nosotros tenemos en realidad que ser francos con nosotros mismos y entender eso. Debemos entender que si el pecado fueran ondas de radio, cada uno sabe exactamente dónde está su estación favorita o sus estaciones favoritas. La mía quizás podría estar en 94.5 FM, que en este caso significa fascinado en morir. La suya tal vez esté en 87.3, pero la realidad es que debemos caminar con la sabiduría de tener la plena conciencia que, al igual que Pablo, tal vez nosotros no lo hayamos escrito, tal vez no acostumbremos verbalizarlo, pero nosotros tenemos la misma lucha interna que Pablo tenía. Entonces, para que nosotros podamos caminar y andar por el mundo, ¿cuál mundo? Aquel mundo que en la primera lección hablamos está en los últimos días. O sea, la maldad ha llegado a límites insospechables. Encima de eso tenemos el problema de la carne. Sabemos todo lo que hacen las obras de la carne. Lo hemos leído, lo hemos estudiado y lo vemos en las noticias constantemente. Pero no nos distanciemos tanto. También lo sentimos o lo pensamos. Entonces, esa es nuestra realidad. Encima de eso se requiere que cumplamos una misión imposible, que es actuar de una forma totalmente contraria a nuestra naturaleza. Y gracias a Dios por Pablo, por la franqueza de Pablo, que retrata a toda la humanidad de cuerpo entero y nos da a entender este mismo problema de que hago lo malo que no quiero y lo bueno que quiero no lo hago, también lo tenemos nosotros. Pero para poder cumplir y tener las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu, debemos depender del Espíritu. El fruto del Espíritu no va a surgir simplemente por arte de magia. Requiere que constantemente, cuando el Espíritu nos dice a 100 metros, gire a la derecha, hagamos precisamente eso. No que nos metamos en la alameda que está 50 metros antes, o que al llegar ya giremos a la izquierda, no. Debemos respetar la guía del Espíritu Santo, porque no tenemos ningún problema en reconocer la soberanía de Dios y que Dios es supremo. Tenemos todas las ventajas de nuestra relación con Jesús. Nos salvó de nuestros pecados, nos selló la visa en nuestro pasaporte para nuestro destino eterno, y nosotros decimos que lo tenemos como Señor, pero por algún motivo consideramos que podemos jugárnosla con el Espíritu Santo y caemos en esta fantasía de pensar que, bueno, desobedecer a Dios es grave, desobedecer a Jesús es grave. Pero bueno, tal vez no digamos que desobedecemos al Espíritu Santo, pero mejor por aquí o mejor por allá. O mira, yo no creo que haya una presa, entonces me voy a meter por aquí. Eso, hermanos, eso, hermanas, no lo podemos hacer si queremos vivir en la verdadera victoria espiritual. Y esa victoria la tenemos que pelear todos los días. ¿Cómo? Alimentando y obedeciendo al Espíritu Santo y matando de hambre hasta donde podamos, teniendo en una dieta de muerte a la carne, porque es la única forma de lograr la victoria. Muchas gracias por habernos acompañado durante estas 6 lecciones. Espero que hayan sido de comprensión para todos, y no soy yo dictándoles a ustedes, sino que yo estoy consciente de que esta es una lección cuyo primer estudiante soy yo. Agradezco por la bendición y el honor de que se me haya permitido estar acá con ustedes, impartiendo estas lecciones y aprendiendo de ellas. Muchísimas gracias por la oportunidad. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por estos días en que hemos tenido esta hermosa oportunidad. Señor, pedimos
que este mensaje haya caído en corazones fértiles, Señor, pero en corazones que no se van a quedar en la idea de que, bueno, fuimos conmovidos por este mensaje, qué lindo, y ahí terminó todo. No, Señor, para que podamos nosotros girar hacia donde tú nos digas que debemos girar y tener la humildad de reconocer cuando hemos hecho una pésima ruta y requerimos hacer un giro en U para luego encauzarnos en la ruta que tú nos has dado. Señor, gracias por tu bondad. Señor, gracias por comprendernos. Señor, gracias por Pablo, que verbaliza lo que a veces nosotros, tanto tiempo en la iglesia, queremos pretender que olvidamos, y es que nos cuesta hacer el bien. Muchas gracias, Señor. Pedimos tu bendición y tu continua protección y guía por medio del Espíritu Santo. Esto te lo pedimos, Dios Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.